Muy buenas noches y bienvenidos a Salud al Día, el único noticiero en el que la medicina cobra vida y así entendemos el cuerpo humano como nunca antes. Soy su periodista Alejandra Mora, periodista central, y aquí nos vamos a adentrar en la anatomía abdominal, en el que nuestros diferentes periodistas nos van a explicar un poco sobre ella. Iniciamos sobre la región inguinal con nuestra periodista Ana Sofía Vargas. Gracias, estudio. Hoy nos encontramos en una región clave para el cuerpo humano, lo que es la región inguinal. Hoy vamos a hablar de una estructura pequeña pero clínicamente importante, como lo es el conducto inguinal. Acompáñenos. Bueno, nos encontramos aquí en el conducto inguinal, pero ¿qué es el conducto inguinal? Vamos a entenderlo primeramente como una estructura tubular. Por lo tanto, al ser una estructura tubular, vamos a tener una entrada que la vamos a conocer como anillo inguinal superficial y una salida que va a ser el anillo inguinal profundo. Bueno, pero ¿para qué nos sirve el conducto inguinal? El conducto inguinal nos va a permitir el paso de estructuras entre el abdomen y los genitales. Muy importante comprender sus límites. Vamos a pensar en él como si estuviera cubierto por como si él estuviera dentro de una casita. Para esto vamos a mirar que tiene paredes laterales, pero estas las vamos a conocer. La que está más hacia la periferia o la pared que está más afuera es la pared anterior, y la que está más interna es conocida como pared posterior y la conocemos porque está dada como por la fascia transversalis. Luego tenemos el techo, que sería la parte superior, que está dada por dos. Primero por el músculo oblicuo interno y por el músculo transverso del abdomen. Luego tenemos lo que es el piso, que va a estar dado por el ligamento inguinal. Como lo vemos aquí en la imagen, va a ser diferente tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque este conducto va a permitir el paso de, ya sea en hombres, del cordón espermático o de las mujeres, del ligamento redondo. Vamos a mirarlo más a detalle en el cuerpo humano. Bueno, nos encontramos ya en el cuerpo humano para poder entenderlo mejor. Vamos primeramente a mirar el conducto inguinal. Aquí vamos a mirar que es una estructura tubular con un anillo superficial, que lo vemos de este lado, y con un anillo profundo que se ve de este lado. Ahora vamos a hablar de sus límites. Para entender sus límites vamos a comenzar desde la pared anterior. La pared anterior está dada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aquí lo vemos de este lado. Ahora vamos a mirar su techo. Para poder mirar su techo vamos a mirarlo de manera lateral. Entonces vamos a mirar que se ven dos porciones. La porción más externa va a estar dada por el músculo oblicuo interno. Luego vamos a encontrar el músculo transverso del abdomen como segundo músculo de su techo. Luego vamos a encontrar su piso. ¿Cuál sería su piso? Su piso de este lado podemos ver que es el ligamento inguinal. Acá lo vemos perfectamente. El ligamento inguinal como es el piso de nuestro conducto inguinal. Por último vamos a tener su pared posterior. Para ver su pared posterior vamos a ver que es la fascia transversalis, que se ve de este lado. Esta fascia transversalis va a ser su parte posterior de este conducto. ¿Qué estructuras podemos ver que pasan por ese conducto inguinal? Acá lo vemos, que es el ligamento redondo del útero derecho. Si lo vemos desde esta vista, podemos ver que salen directamente del útero y pasan por ese conducto inguinal. Vamos a ver ahora el del hombre. Bueno, acá ya nos encontramos con un modelo hombre. Como podemos ver de este lado, vamos a encontrar que por el canal inguinal de los hombres va a pasar lo que es el conducto deferente derecho, como su canal espermático, que en este modelo no se va a ver, pero que también se encuentra pasando por acá. Muchísimas gracias, Ana Sofía. Ahora seguimos con las hernias inguinales con Juan González. Muchísimas gracias, estudio, por la palabra. Me han notificado que existen muchas dudas acerca de las hernias inguinales, especialmente de los diferentes tipos que hay, es decir, directa e indirecta. Entonces, yo he consultado con diferentes especialistas y voy a comentarles las diferencias para aclarar todas esas dudas a nuestros televidentes, para que así puedan utilizarlas en el ámbito clínico y su reconocimiento anatómico. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de esas hernias inguinales. Primeramente, recordar que una inguinal es la protrusión de contenido abdominal, generalmente de asas intestinales o el epiplón. Esto a través de una zona de debilidad inguinal que ocurre principalmente por un aumento de la presión intraabdominal asociada a la debilidad de las paredes. Ahora bien, para entender esto, pues vamos a dividirlo en dos tipos principales, la indirecta y la directa. Comenzando con la indirecta, esta es la más frecuente en pacientes jóvenes y tiene un origen congénito. Esta se produce cuando el contenido abdominal ingresa por el anillo inguinal profundo, que está ubicado lateral a los vasos epigastros inferiores. Desde ahí el contenido va a seguir trayecto al conducto inguinal, recorriendo completamente y puede incluso salir por el anillo superficial y descender hasta el escroto. Interesante explicación. Sin duda, entender estas diferencias nos van a marcar las pautas para el diagnóstico clínico. Siguiendo este recorrido, Juliana Durán nos va a explicar un poco sobre el sistema venoso, específicamente las anastomosis portocavas o portosistémicas. Buenas noches. En el día de hoy vamos a explicar de forma clara y clínica la anastomosis portocava y por qué son fundamentales en la medicina y cómo se relacionan con el síndrome clásico, como lo es la cabeza de medusa. Continuemos. Entonces tenemos que las anastomosis
anastomosis portocava son esas conexiones entre el sistema venoso portal que va del intestino hacia el hígado y el sistema venoso sistémico que va a retorno al corazón. En condiciones normales son pequeñas o funcionalmente poco relevantes, pero en una patología, como sería la hipertensión portal, se dilatan y se vuelven vías de derivación del flujo sanguíneo. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque en la hipertensión portal hay tres características. Primero, aumentar la resistencia al flujo en el hígado. También la sangre busca rutas alternas y estas anastomosis se dilatan. ¿Qué nos va a traer como consecuencia? Pues va a ser hemorragia. Entonces ahora veremos estas uniones portocava. Primero tenemos la anastomosis esofágica, que nos va a dar a la estomática coronaria, que viene siendo en el primer tercio superior de donde está la conexión con el estómago. Y luego tenemos la esofágica media y superiores, que van a irse por toda la vena porta y nos van a dar irrigación a otras estructuras. En otro lado tenemos las retroperitoneales, que van a ser esas que no se van a conectar o no se van a anastomosar con las mesentéricas superiores ni las inferiores y no van a llegar a la vena porta. Entonces, se van a unir a venas retroperitoneales. Por lo que vamos a encontrar entonces a la tributaria de las venas mesentéricas y tenemos las venas retroperitoneales, que esas van a ser las que no se van a conectar con la mesentérica superior. Ahora tenemos a la paraumbilical, que esa va a drenar directamente a la vena porta. Entonces tenemos esas venas que van a irse hacia abajo, que nos vendrían siendo las venas epigástricas inferiores, y las que se irán hacia arriba, que vendrían siendo las epigástricas superiores. Y estas me van a drenar en el abdomen por la parte anterior, que luego van a finalizar en la mamaria interna. Por último tenemos la hemorroidal o la rectal, que va a tener la rectal superior, que va a drenar en la mesentérica inferior, que luego va a drenar en la vena porta. Luego a este nivel tenemos la hemorroidal inferior y la hemorroidal superior, que ellas van a drenar en la vena cava inferior. Es por eso que cuando hay una trombosis a este nivel, el paciente va a presentar hemorroides y sus sangrados posterior a una hernia. Y ya para finalizar tenemos el síndrome de la cabeza de medusa, que puede ser por una dilatación en las venas umbilicales de la pared anterior del abdomen, y va a ser principalmente por esa obstrucción en la vena porta. Entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar la presión portal, se van a abrir las venas paraumbilicales y la sangre va a fluir hacia venas superficiales, y eso hace que se dilaten y se haga más visible en el paciente. Y va a presentarse en pacientes con cirrosis hepática o también con una hipertensión portal avanzada. Muchas gracias, Juliana. Ahora, para finalizar, nos dirigiremos hacia el intestino grueso en sus porciones finales, el recto y el conducto anal. Entonces, nuestro último periodista nos va a contar específicamente qué está pasando ahí. Muchas gracias, Alejandra. Bien, para ubicarnos traje estos modelos. Acá está una vista lateral, una vista posterior. Quitamos los músculos iliocoexígeos derecho y izquierdo y ahí ya nos encontramos en el ano de su porción posterior. Quitamos ahora los músculos y ahora lo vemos en su porción anterior. El recto va a comenzar desde el nivel de S3, vamos a tener una unión recto-sigmoidea, y acá es importante tener en cuenta que vamos a ver que las austrias y las tenias van a desaparecer. Las tenias no van a desaparecer realmente, más bien va a haber un ensanchamiento de las mismas y van a formar lo que es la capa externa del recto. Después tenemos la unión anorrectal, que es la parte inferior y va a estar a nivel del músculo diafragmático pélvico. Y ya después tenemos una imagen con un corte sagital, donde vamos a ver que las dos puntas de las flechas van a indicar esta unión recto-sigmoidea y la unión anorrectal. Mide más o menos unos 15 centímetros. También acá vamos a ver que en la luz de del recto ya no va a haber rugosidades, más bien va a ser como plano, no va a tener estriaciones, porque ya en el recto no vamos a tener la función absortiva que había tenido todo el intestino grueso. Bien, ahora en esta imagen estamos viendo la ampolla rectal, es la parte más distal, y esto es un ensanchamiento, aquí es donde van a quedar las heces para su posterior defecación. Acá vamos a tener mecanorreceptores que aquí nos van a dar como la sensación de querer ir al baño. Finalmente, también para recordar, acá no vamos a tener mesenterios, vamos a tener una fascia rectal que la vamos a ver adelante. Tener en cuenta es que cuando no tenemos contenido del bolo para defecar, realmente estas dos caras del recto van a estar colapsadas. Realmente en un corte sagital vamos a ver las dos curvaturas, la sacra y la coxígea. La sacra va a estar más superior y va a estar en la porción pélvica, la coxígea es más inferior y va a estar en la porción perineal. La porción pélvica va a estar en contacto directo con el peritoneo parietal y la coxígea va a estar más que todo extrapélvico. Seguimos con las relaciones peritoneales. Entonces lo primero es que lo que está apuntando con la flecha es la fascia rectal. Acá estamos en el aparato femenino de la mujer y acá es importante distinguir entre hombre y mujer. Lo que estoy señalando con el dedo es fondo de saco recto uterino o de Douglas, y lo que está acá, es el tabique recto vaginal. Entonces, esto que me queda acá son las fosas pararrectales. Los pliegues que vemos de este lado en el femenino se llaman pliegues sacrouterinos, y acá vamos los uréteres yendo hacia vejiga. En hombres, el fondo de saco se va a llamar fondo de saco recto vesical y el tabique se va a llamar tabique recto vesical. En hombres también veríamos las fosas pararrectales, pero entonces ahora los pliegues se van a llamar sacrovesicales. Esto lo que vemos acá en verde son los canales laterovesicales. Bueno, en este corte frontal estamos viendo el diafragma pélvico, y arriba en las dos flechas estamos viendo los espacios extraperitoneales. Recordemos que estamos en la parte extrapélvica. Acá arriba estamos viendo el peritoneo parietal, abajo no lo estamos viendo.
Siguiendo con el conducto anal, entonces pues vamos a delimitarlo. Entonces va a estar limitado por el diafragma pélvico y por el borde anal. Entonces va a medir de 1.3 a 3 centímetros más o menos. Acá de importante está el anillo ano-rectal, que es un estrechamiento dado por el músculo pubo-rectal, que este es un elevador del ano y pues básicamente es el que nos va a delimitar el recto del conducto anal. Entonces ahora las fosas isquiorrectales, que estos son espacios potenciales para diferentes patologías, entre ellas está un absceso isquiorrectal. Y pues finalmente tenemos una imagen del ligamento ano-coccígeo. Bien, ahora hablando de los esfínteres del ano, son dos, uno externo y uno interno. En esta imagen estamos viendo el externo con sus tres porciones: porción profunda, superficial y subcutánea. Abajo estamos viendo el músculo corredor del ano y es importante acá su inervación. Su inervación es por el sistema nervioso periférico y más que todo, o sea, más específicamente por las ramas del cuarto nervio sacro. Entonces, por lo tanto, su contracción va a ser voluntaria, a diferencia del esfínter interno. Este es el esfínter interno, lo que está como en unas rayitas bordeadas. Esta es la línea pequeña que va a separar a una mitad superior y una mitad inferior de este esfínter. Recordando que pues, su inervación va a ser por fibras autónomas, por lo tanto su contracción es involuntaria. Con respecto a la irrigación del recto del ano, principal tenemos la mesentérica inferior, que va a dar una rama, que es esta que está señalada, que es la arteria hemorroidal superior. La arteria ilíaca o hipogástrica interna nos va a dar esta ramita, que es la arteria hemorroidal media. De la pudenda interna, pues vamos a tener esta ramita que es la hemorroidal inferior. Y finalmente de la arteria aorta abdominal, vamos a tener esta ramita que es la arteria sacra media. Con respecto al drenaje venoso es lo mismo que en la irrigación, pero al revés. Entonces acá tenemos la arteria hemorroidal superior que va a drenar a la mesentérica inferior. La arteria hemorroidal media va a drenar en la ilíaca o hipogástrica interna. Con respecto a la hemorroidal inferior va a drenar a la pudenda interna y esta a su vez hacia la ilíaca interna. Finalmente la vena sacra media va a drenar directamente a la cava inferior.